אני חוזר, לא מוותר, נלחם בכל הכוח שתהיי כאן לידי, אני צריך אותך איתי, אל תוותרי, תני הזדמנות, מבטיח לך שאת עוד תחייכי. השמיים הם עדים לזה ששנינו זה גורל, תסתכלי לי בעיניים ותראי איך המזל משחק לטובתנו, ואוהב לראות את שנינו, אלוקים חיבר בינינו. Para empezar la historia, ante todo yo nunca fui ni soy peronista, ¿no? Nunca fui ni seré peronista, pero es la historia de mi abuelo y del gran amigo de él que era Sabó. Porque en la colonia hubo muchísimos sacrificios y no podían progresar después de haber hecho una colonia con todos los avances que aquí también se contaba, culturales, de transformar una región que era totalmente inhóspita y con gente que ni eran campesinos, muchos de los que vinieron, nuestros Zaides. Mi abuelo León Kohn era empleado de la Singer en Ucrania. Y bueno, ante toda una situación de explotación, de sacrificio sin beneficio para los colonos, cuando viene el Perón, porque había todo ese clima de reclamos, y entonces hicieron una delegación y fueron a la Casa Rosada, y como por supuesto siempre los más representativos son los religiosos, entonces tenían la barba y todo el aspecto que la gente, los funcionarios que los recibieron en la Casa Rosada creían que eran extranjeros, y en realidad era gente que hace 50 años que ya estaba en la Argentina, porque uno de mis abuelos vino antes del siglo XX, en los primeros barcos. Mi abuelo Spassky ya vino en los primeros años de 1902, 1903, por ahí. O sea que ya llevaban muchos años en la Argentina, pero tenía el aspecto de extranjeros, eran extranjeros que llegaron de muy jóvenes. Y fueron muy organizados, porque lo discutieron bastante antes de ir, y cuando los reciben los funcionarios, lo único que querían es hablar con el presidente. Pero no los espera, no importa, tenemos la paciencia de los tiempos. Hay cosas que me acuerdo textuales que me decían Sabó. Y entonces lo único que querían es un lugar para esperar que en algún momento la atiendan. Unos sillones, hasta comida por supuesto que se llevaron. Y en un momento, no sé cuánto, eso no me acuerdo, cuántas horas, cuánto tiempo demoró, llegó Perón y vio el grupo de gente rara y preguntó, entonces ya vino uno y le dijo, no, queremos hablar con ustedes. ¿Pero de dónde son? No, hace tantos años que estamos en la Argentina, en diversas colonias. Perón, que era muy rápido, le hizo una audiencia enseguida, y cuando pescó la onda dijo, no, gente que trabaja al campo, hace verdaderamente patria, tiene todo el derecho a ser propietario de la tierra. Entonces hay nomás decreto para crédito de Banco Nación para comprar la tierra y para poder explotar. De ahí en adelante se transformaron en propietarios, cada uno generalmente de 70 hectáreas, ¿cierto? Y ahí hay un cambio, ¿cierto? Hay un cambio total porque ya el cooperativismo crece, pero con socios cooperativos que son propietarios, que trabajaban sus tierras. Tenés que contarle al sobrino, porque no sabe el sobrino. No sabe, este nació en cuna de oro. Sí. ונחיה כמו אחים, ואז הוא אמר קדימה, רק תצאו מהשטחים. Mis padres inmigraron de Alemania. El lado paterno vino con la inmigración de la Jewish, de la estructura colonizadora que había comprado tierras de palacios para ubicar en esta zona a judíos, primero los judíos que venían de Rusia y que venían de distintas persecuciones,
Los últimos que vinieron y que llegaron y que pudieron llegar, vinieron de Alemania y lógicamente se colonizaron primero los mejores terrenos y después quedaron los peores para el final. Donde fueron mis padres no era de lo mejor, pero hay un relato que me gusta contar, que me contaba mi papá, que era el siguiente: cuando ellos llegaron, ellos vinieron ya casi con... llegando a la Argentina ya la guerra se había iniciado. Mis tíos menores habían salido de Alemania, la tía a Bélgica y el hermano menor, que vendría a ser mi tío, el hermano menor de mi papá, había sido mandado con los niños a Inglaterra. Y mi abuelo se negaba a salir de Alemania sin toda su familia. Así es que les llevó más tiempo esperar y volvieron mis tíos y se fueron. Y fueron de Alemania a Italia. ¿Se salvaron todos? Se salvaron todos, los 4 hijos y mis abuelos, a Italia, y en Italia tomaron el barco para llegar a la Argentina. Pero vinieron con el equipaje de mano porque el resto del equipaje no pudieron pagar la reserva o el almacenaje o el arancel de almacenaje que había en Italia, así que llegaron y se fueron en diciembre de Europa y llegaron en enero a la Argentina. Se fueron abrigadísimos y con esos abrigos llegaron acá en el pleno calor. Sin nada, cocinar en latas que les facilitaron los vecinos y demás. Pero el relato que quería contar, o la anécdota que quería contar, era la siguiente. En ese lugar donde fueron a parar mis abuelos, era un lugar donde había 4 casas cercanas, es decir, eran 4 lotes que en las esquinas de los lotes tenían la casa y eran 4 casas. Entonces, en una de las casas todavía no estaba finalmente terminada y parece que había un albañil o una persona de la Yevich que estaba trabajando. Y mi papá y la familia de mis padres eran observantes. Entonces, una mañana, este hombre ve a mi papá ponerse los tefilim. No, en el campo. Y entonces este hombre, que aparentemente era de una descendencia francesa, pero no sé, la verdad es que no sé cómo se entendieron, le pregunta a mi papá qué estaba haciendo. Porque él jamás había visto a una persona poniéndose tefilim en la cabeza y en el brazo. Entonces mi papá, entiendo que le explicó que estaba rezando. ¿Por qué no era ahí? No, es decir, ellos también tenían empleados no judíos. Entonces le dice, no, aquí en Sudamérica Dios es más bueno, eso no hace falta aquí. Creo que me enfocaría desde otro punto de vista, sin particularizar nada, digamos, de anécdotas ni de recuerdos, porque son tantos, entonces no quiero, digamos, prefiero un poco transmitir lo que a nivel personal yo veo de las salidas que tuvimos cada uno del pueblo. Un poco llevándome por el video que vimos, que en un momento Belkis dice, la gente siempre vuelve al pueblo. Y yo no estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que los que no viven más en Moisés Ville y los que viven en tantas partes del mundo, nunca nos fuimos de Moisés Ville.
y estoy convencido de eso, que Moisés Ville, a diferencia de otros lugares que son tan importantes como lo pueden ser los lugares de cada uno, porque digamos, el sentido de pertenencia que tiene uno, sea que vino de una ciudad grandiosa o de un pueblo tan chiquito, es sumamente importante para uno porque ahí están sus raíces, su historia, Pero Moisés Ville es otra cosa. Y no porque yo sea de ahí o seamos de ahí. En Moisés Ville cada vez que volvemos respiramos un airecito muy diferente. Y hay una mística y hay algo que a lo mejor yo peco por ser idealista o por idealizar a la distancia cosas, pero cada vez que yo paso por la ruta sin entrar a 15 kilómetros, el aire me viene igual. Y cuando estoy en la plaza de Moisés, es muy especial todo. Entonces, yo creo que para los que podemos vivir acá, o en Rafaela, o en Sunchales, o en Santa Fe, o en Buenos Aires, o en Israel, o en Estados Unidos, o en Japón, o en Francia, donde tenemos tantos amigos y dispersos por todos lados, tenemos un convencimiento, porque todos nos unimos en alguna manera a través de la web o a través del pueblo cuando algo nos convoca y nos juntamos y nos preguntamos por qué, estando tan lejos y mamando cosas tan diferentes en tan diferentes lugares, podemos llegar a pensar lo mismo. Y nos convoca lo que nos pasa. Y nos pasa eso, que cada vez que llegamos al pueblo, la idea es que nunca nos fuimos. Abraham Gutman tenía una estación de servicio en Moisés Ville, a una cuadra de la plaza. Y además que tenía muy buen humor ese señor. Así que siempre hacía cargadas, hacía bromas y todo eso, ¿no? Y un día vino de Raquel, que es una colonia cercana, a pocos kilómetros de Moisés Ville, un señor italiano con un auto. Te estoy hablando de la década de 40, 50, autos para hoy en día viejos. Y le vino a plantear el problema de que no le andaba bien el motor, aparte de ser estación de servicio, algún ligero conocimiento y asistencia mecánica te hacía. Entonces le dijo que el motor, que escuchaba algo raro. Entonces don Abraham Gutman, ¿qué hizo? Levantó el capó, miró y le dice, no, pero dice, este auto no tiene motor. ¿Pero cómo? Dice, no puede ser, si cuando salí de Raquel tenía motor. Dice. Está muy cortita, estábamos en una barra de muchachos en la plaza de Moisés Ville. Muchachos, teníamos 18, 19, 17 años, ¿no? Era una de las reuniones que hice Salo, un montón de tipos alrededor de un banco. Y bueno, por supuesto, en la 1 de la mañana hablábamos los gritos y qué sé yo. Y vino la gente de policía, no voy a dar nombres. Vino la gente de policía. Pero Pero bueno, nos habló que no puede ser, que miren que la hora, que qué sé yo entiendo y son jóvenes, sé que están gritando, pero muchachos, y se gritan despacio. No, siguiendo con la anécdota de Carlos, estábamos en la plaza andando en bicicleta y vino la policía y nos detuvo y nos llevó y nos hicieron un prontuario. Nos pusieron por andar a alta velocidad. Te juro por Dios. Y estábamos ahí, éramos chicos, hasta que vinieron nuestros padres a buscarnos, llorábamos, estábamos... Sí. No, pero lo que quiero contar, que a mí por lo menos me viene a la memoria como algo muy fuerte de Moisés Ville, son los ceder de pesa. Los ceder de pesa que se hacían en la cancha de bochas, que se tapaba con madera para hacer el piso del club, donde toda la escuela... Todos los alumnos, más de mi época, todos los alumnos del seminario participaban, cada uno tenía su pedacito, todo el pueblo estaba ahí, eran 500, 600 personas participando en un ceder, era realmente muy, muy fuerte. אני חוזר לא מוותר
נלחם בכל הכוח שתהי כאן לידי, אני צריך אותך איתי, אל תוותרי, תני הזדמנות, מבטיח לך שאת עוד תחייכי. השמיים הם עדים לזה ששנינו זה גורל, תסתכלי לי בעיניים ותראי איך המזל משחק לטובתנו, ואוהב לראות את שנינו, אלוקים חיבר